Aquí estamos de regreso, está la doctora Yesenia Castillo con nosotros. Vamos a hablar más bien de la violencia obstétrica. ¿A qué nos referimos? Eso ocurre cuando hablamos del maltrato físico, psicológico, emocional que puedan sufrir las embarazadas y cómo se castiga o cómo se penaliza. Un placer tenerla por acá con nosotros empezando la semana. Muchas gracias, buenos días a todos ustedes por recibirnos en sus hogares. Tema valioso a razón de la importancia que tiene que toda mujer gestante, es decir, que toda mujer que está en estado de gravidez, deba conocer sus derechos durante su embarazo y también cuando ya esté al momento del parto. A ver, yo he visto en más de una oportunidad y hace algún tiempo, ¿verdad? Es que principalmente las mujeres que son humildes son expuestas a este tipo de situaciones, pues que a lo mejor ven normal que un médico, que una enfermera le diga cualquier barbaridad porque a lo mejor no sabe qué hacer en X o Y circunstancia. Sí, también sucede a veces que tenemos miedo o temor a nuestro médico. Ajá. Tenemos el miedo de yo no voy a decirle tal cosa al médico porque me va a tratar mal después. O mejor no le digo nada a la enfermera porque si no se va a desquitar. Y no, la verdad es que no es así y tampoco el personal médico de salud es así. Ya es una percepción que posiblemente se tiene. No todas las personas son así en esas profesiones, ya sea el médico, el cirujano, la enfermera, pero sí es importante regularlo y conocer cuál es el alcance o los límites que estas circunstancias tienen. ¿Y qué pasa? Yo tengo que saber que violencia obstétrica, que si bien no está regulado así en nuestro país, porque no está regulado como violencia obstétrica, sí se me garantiza la protección de mi derecho a partir de otra tipificación. Es decir, si me causa una lesión psicológica grave, el maltrato que yo pude haber recibido durante el parto, donde se tomaran decisiones sin mi consentimiento previo, entonces eso trae unas consecuencias y eso ya está tipificado en nuestro Código Penal, dependiendo del grado de afectación que tenga y de los resultados que arrojen o se informe en cada uno de la revisión de mi expediente, el informe conclusivo que se haga por parte del hospital y también de la comisión médica que debe estar pendiente al momento que sea una auditoría en caso de una denuncia o una queja por una paciente. Ahora, ¿cuál es el mecanismo para lo puedo hacer en el centro, en el hospital donde me están atendiendo en primera instancia? Claro, yo primero debo de darle a conocer al médico, por darle un ejemplo. Si el médico a mí me dice, mira, va a ser tu parto mediante cesárea, el médico me tiene que informar a mí por qué mi parto va a ser por cesárea y no se respeta el proceso natural del parto. Porque obviamente la cesárea es cuando las circunstancias te indican de que tu parto debe de ser por cesárea. Pero si yo puedo tener un parto natural y quiero ese parto natural, a mí el médico tratante me debe de indicar cuáles son las consecuencias de la decisión que yo voy a tomar. Ajá. Porque aquí la que toma la decisión soy yo, la madre, si quiero el parto natural o quiero que sea por cesárea y cuáles serían los riesgos a mi hijo de la decisión que yo tome. De igual manera pasa con el parto. Si el parto, por darte un ejemplo, yo me siento cómoda o me causa menos dolor tenerlo de pie, es decir, en forma vertical, porque a mí se me va a exigir que el parto se haga en posición en que esté acostada y con los pies para arriba. De acuerdo. Sí existen los mecanismos para que yo tenga un parto de manera vertical. Y el hospital, como los médicos o el equipo médico que me esté atendiendo, debe de garantizar que todo se haga de la mejor manera para proteger a la madre, pero principalmente al niño, por lo que ya hemos hablado en otros momentos del interés superior. Ahora, ¿cómo darme cuenta que realmente, cuál debería ser el criterio para identificar que estoy sufriendo algún tipo de violencia, principalmente psicológica, porque la física pues se lo entiende, ¿verdad? Claro, la psicológica es, por darte un ejemplo, si yo vengo y resulta que nace mi bebé y no me permiten el apego precoz con mi hijo, es decir, mi hijo acaba de nacer y no me facilitan que yo pueda abrazarlo, que yo pueda amamantarlo en ese momento y sencillamente no me lo entregan, no me lo dan, no me lo dejan ver. Entonces yo ya tengo que decir,
Eso fue violencia obstétrica, la que a mí me generaron y que va a causarle un daño al niño, porque desde ahí nace el apego. Claro. Yo necesito ver a mi hijo, necesito ver que todo esté marchando bien, porque en ese momento las madres estamos en un momento de nerviosismo, emociones, nos atacan muchas cosas en ese momento y necesitamos esa tranquilidad de saber todo está bien. Claro. Mi hijo nació bien. ¿Quiere mi leche? Se la doy en ese momento, porque los médicos te dicen que no hay nada mejor que cuando le das de amamantar desde que nace. ¿Por qué? Porque las vitaminas que llevan, entre otras cosas, y eso no lo dice Yesenia la abogada, te lo dicen cualquier ginecobstetra o el pediatra que atiende a tu hijo. Soy mamá también, pues. Ajá. Pero también, que es otra circunstancia que vos puedes tomar en cuenta, es cuando te están chequeando, cuando te están revisando y resulta que hay 10, 15 personas y vos no querés que te estén viendo, vos no lo permitís. Vos decís, yo no estoy consintiendo que 10 o 15, entiendo que son hospitales, escuelas, el alumno debe aprender, pero aquí tiene que primar mi consentimiento también. A mí me deben de informar que me van a atender, que me van a estar observando tantas personas, y si yo no quiero que estén, se deben de retirar. Se establece ahora, y hasta hace pocos años, pero yo me percaté que existía la posibilidad, por ejemplo, si está el parto y a veces el familiar o ella pide que un familiar o el esposo esté con ella, ¿eso es a criterio del hospital o puede ser que sea bueno, ese es mi derecho? A mí me puede acompañar el papá de mi hijo y en caso que no esté, otro familiar cercano que yo pida que esté, por la circunstancia que esté pasando. Pero ¿qué sucede también? El personal médico debe tener un criterio válido para negarte el acceso a esa otra persona. Debe existir justificación suficiente. Debe de existir justificación. Si me estás diciendo de que esa persona está enferma, tiene gripe, por darte un ejemplo, y yo voy a quirófano, esa persona no va a acceder a esa área. Entonces tiene que existir criterios médicos que determinen si esa persona puede o no puede acceder. Entonces, si es mi esposo y yo voy a parir a mi hijo, a nuestro hijo, mi esposo me puede acompañar para que al momento que se esté generando el parto de mi hijo, ya sea natural o sea por cesárea, porque necesito ese apoyo emocional, porque tenemos que reconocer, por ejemplo, que los derechos, la violencia obstétrica está catalogada dentro de los derechos que tengo civiles y políticos. Es decir, a mí me puede generar una vulneración a mi integridad física o psicológica en ese momento, y tienen que tomarse decisiones. Otra cosa que tiene que saber el personal médico es que la atención en estos casos en estado de gravidez debe de ser inmediata y eficaz. Es decir, no solamente es que me pasen a un área donde me van a atender, es que de manera oportuna se me atienda y el resultado sea positivo. Claro. Porque me van a atender, estoy con una emergencia, me van a atender 4 o 5 horas después, y después pues son los resultados fatales que la mala práctica pues está entre la violencia física. No, a ver, a veces se dice el tema, o como nosotros estamos catalogando, es como negligencia médica. Ajá. La gente te dice, se cometió negligencia médica, pero realmente lo que se tiene que identificar es el tipo penal en que se incurrió, ¿ya? Porque por darte un ejemplo, si me venís y decís que mi parto me generó lesiones psicológicas, yo lo tipifico como lesión psicológica. Yo no puedo hablar de violencia obstétrica porque mi código no lo tiene tipificado de esa manera. Ahora entiendo. ¿Ya? Entonces yo tengo que encontrar, pero ¿cómo sucede todo esto? Luego, primero tengo que presentar la queja en el hospital. Tengo que decir, voy a presentar la queja ante el hospital. El hospital tiene que iniciar el procedimiento correspondiente de revisión del expediente. Posteriormente, yo puedo presentar también mi denuncia ante el SILAIS de Managua, para que ellos, a partir de la comisión médica que se tiene que formar, revisen ese expediente y analicen si efectivamente el personal médico que atendió ese parto antes, durante y después cumplió con lo que establece la ley. De acuerdo. ¿Ya? Cuidando cada una de las etapas o los procesos. Pero en caso negativo significa de que yo tengo que tener mucho cuidado. Ya algunos países han resultado con sentencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera,
por ese tipo de violencia ocasionada por el personal de salud de determinados hospitales. Ya no se diga negarse a atender a una embarazada. Sí, no. Bueno, pues como hospital yo no puedo negarme a la atención de ninguna persona embarazada o no. Yo tengo que estabilizar a esa persona y posteriormente remitirla ante el centro hospitalario que le correspondería. Pero yo tengo que estabilizar. Y en el caso de una mujer en estado de gravidez, pues con mucha razón tengo que atenderla, estabilizarla, ver que todo marche bien e indicarle el procedimiento que debe seguir. Yo no puedo decirle, no te voy a atender porque no te corresponde, o no es tu momento, o está muy lleno, no, tengo que atenderla. De acuerdo, creo que es información valiosa que bueno, las familias se percatan que tienen derechos y hay que reclamar cuando se siente que se han vulnerado. Así es. ¿Cómo la encontramos, doctora? Bueno, ustedes saben que nos encuentran en el 83 96 45 17, sino en su casa que está ubicada de los semáforos de la funeraria Monte de los Olivos, cuadra y media al norte, que siempre es un gusto atenderles. Gracias nuevamente y nosotros pasamos al otro lado. Se encuentra Karencita. ¿Qué nos tiene?